Ha pretendido convertir en presidente de honor, obviamente por la edad, lo cual no tiene absolutamente ninguna gracia. Bueno, yo os daría la bienvenida desde lo técnico, ¿eh? Esta es una jornada político-técnica o técnico-política. Bueno, pues ahora a mí como técnico me corresponde dar la bienvenida técnico-política. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esta situación, sobre todo a quienes llevamos tantos años trabajando en este tema. A mí me ha tocado moderar la mesa de comunidades autónomas y me vais a perdonar los ponentes que dedique 2 o 3 minutos, porque, bueno, primero porque llevo muchos años en esto, segundo porque es mi ciudad y me siento anfitrión, tercero porque soy municipalista y me siento un punto incómodo en una mesa autonómica, y ahora lo explicaré, y cuarto porque yo creo que hay que decir más cosas. Yo esta mañana pensaba cómo contarlo y tal vez a los que no os dedicáis a esto, ya lo sabéis, pero como el público es variado, pues hablaré a los que no os dedicáis a esto, y los que no os dedicáis a esto profesionalmente en el tema de la vivienda, lo contaré casi como un cuento. Los que desde lo público nos dedicábamos a la vivienda, durante muchos años no hemos tenido problemas, realmente éramos promotores, nos llamamos así. Ahora estamos debatiendo si cambiar el nombre y llamarnos gestores, pero antes éramos promotores. Estábamos en una máquina industrial que producía un bien que unos lo dedicaban al sector privado, como los privados, y nosotros lo dedicábamos al sector público y a la población más desfavorecida. Y hemos producido miles de viviendas sociales y no teníamos problema porque teníamos incluso más oferta que demanda. Pero todo ha cambiado en muy poquito tiempo. Ha cambiado porque somos un país o una civilización, o supongo que el capitalismo funciona de esta manera. Pasamos del blanco al negro, atemorizados siempre por todas las cosas, y hemos pasado del blanco al negro. De repente se decidió que no había que hacer más viviendas y no había que hacer de ningún tipo viviendas. Y se paralizó nuestra actividad y nos demonizaron y no nos permitieron pedir préstamos, y como no nos permitieron pedir préstamos, paralizamos nuestra actuación. Y además de eso, sucedió que la situación económica del país fue un desastre, y que la gente se quedó sin empleo, y que se quedó sin vivienda, y que se había financiado por parte de las entidades financieras, yo creo que la pobreza, y nos encontramos en una situación absolutamente dramática. Y ahora de repente hemos de reconvertirnos. Y yo creo que no vale solo decir que hay que construir el derecho a la vivienda. Pues el derecho a la vivienda, los que nos dedicamos a esto, y cualquiera que tenga 2 dedos de frente sabe que es un derecho. Lo dirá la Constitución o no, aunque no lo dijera, es un derecho que todo el mundo tenemos asumido que está ahí. Yo creo que no vamos a inventar ahora que es un derecho. El problema, y en esto he aprendido de mi amigo Chema Escolástico, es que hemos pasado a ser un servicio público. Es que hemos pasado claramente a ser un servicio público. Y ser un servicio público es algo diferente a lo que estábamos haciendo. Nadie discute la sanidad o la educación. No entiendo por qué se discute la vivienda. Si es un servicio público, es un servicio público. Y si es un servicio público, no hay otra solución. Vamos a dejarnos de... Hay que poner dinero. Mucho dinero. Lo que ha sucedido en la vivienda como servicio es como si en la sanidad hubiera llegado el ébola masivamente al país. Es que es esa situación. Nadie hubiera discutido que en la sanidad se hubieran puesto los medios necesarios, y sin embargo en la vivienda no se han puesto. Hemos peleado como hemos podido a pecho descubierto, sin ningún medio más y sin más dinero. Entonces yo lo que os pido a las comunidades autónomas es dinero, que ese derecho no se nos traslade a los ayuntamientos, porque al final es donde llega el ciudadano a demandar su necesidad. Si no tenemos armas, darnos dinero, y que podamos seguir adelante con nuestro camino, que tengamos
autonomía, que empecemos a tener autonomía, que empecemos a decidir los ayuntamientos sobre nuestro propio destino, porque me parece que es necesario, y que nos den el dinero y nos dejen trabajar, y ya lo justificaremos el dinero. Es decir, yo en esto soy muy radical, ya justificaremos el dinero, pero que nos den dinero. Yo no solo necesito dinero, no necesito ideas, ni leyes, ni nadie que me supervise, solo necesito dinero. Yo sé lo que tengo que hacer, solo necesito eso, no necesito otra cosa. Necesito fondos, y no se discuten para otros servicios, que no se discuta para la vivienda. La vivienda es un elemento de integración social espectacular. Sin la vivienda no solamente no tienes hogar, es que no puedes tener ni empleo, ni formación, ni educación, ni sanidad. Por lo tanto, necesitamos dinero, entenderlo como un servicio público, darnos dinero suficiente y nosotros alquilaremos viviendas. No hablemos de la vivienda vacía, que es lo último que digo, como la panacea. Los que nos dedicamos hace muchos años a esto, tenemos trillada la vivienda vacía. Trillada la vivienda vacía. En mi ciudad tengo un programa de intermediación inmobiliaria hace 18 años y sé lo que da de sí la vivienda vacía. Y lo que da de sí la vivienda vacía es poquito. Porque si la vivienda está vacía es por algo. No me refiero a la de los bancos, que es un caso, como se ha comentado, absolutamente excepcional y que hay que tratar de una manera excepcional, y que yo creo que estamos dando pasos en ese camino. Hablo de la vivienda vacía estructural, la general, ese 12, 13, 14, 15, dependiendo de las ciudades que está vacía. Es muy complicado, no creamos que eso va a dar la solución. Y por último, un miedo que nos afecta a los que nos dedicamos a lo público cuando hablamos de la vivienda vacía. A nosotros nos preocupa en mi ciudad el proceso que se está llevando a cabo de que la pobreza vuelve a los barrios de la pobreza y volvemos a solucionar los desahucios metiendo a la gente en las peores viviendas que quedan, porque son las que están disponibles. Eso va a generar guetos, eso va a generar marginalidad, y hemos de ser cuidadosos con eso. La mezcla social no la podemos perder, porque si perdemos la mezcla social generaremos conflictos. Y como mi papel es de moderador, y me parece que no he moderado nada, sino que os he puesto a los pies de los caballos, pues pero lo hago, bueno, aquí hay muchos que me conocen, lo hago desde el absoluto cariño. Todos estamos en la misma aventura, habrá matices y habrá estrategias diferentes, pero todos tenemos un único objetivo, que es conseguir que el derecho al alojamiento sea un derecho que se materialice de verdad. Y bueno, pues vamos a... Yo creo que por el orden, me parece, Francisca, no veo a Francisca, pero sí, por el mismo orden, ¿no?, que figura aquí, como se ha anunciado al principio. Estamos con las 4 comunidades autónomas que han legislado en materia de vivienda, en materia de derecho a la vivienda, y que además no solamente han hecho eso, sino que además son activas desde hace muchísimos años en materia de vivienda. En nuestro caso, y aunque tengamos un equipo de gobierno nuevo, Alberto, director general, conoce la vivienda como nosotros, mucho más que nosotros. Entonces empezaríamos por Andalucía con Juan Ignacio Pérez de Algaba, que es el coordinador de la Secretaría General de Vivienda, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Gracias. Ahora, ¿no? Muchas gracias. Yo ya no sé si de verdad sobramos después de lo que nos has dicho, porque la verdad es que nos pone a cavilar y bastante. Con independencia de eso, bueno, os voy a contar la experiencia desde la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a UBS por la oportunidad que nos da de poder contar esta experiencia, y perdonadme que lo personifique en Jesús Bellido, con el que nos une desde la consejería una relación bastante estrecha. También quiero disculpar la ausencia de la secretaria general de Vivienda, que era la que estaba anunciada para venir a dar esta intervención, pero bueno, problemas de última hora en relación con la tramitación parlamentaria de los presupuestos del año que viene han impedido que pueda estar aquí con nosotros. No es mal sitio para decir que la vivienda, el problema o la política de vivienda es un problema muy complejo.
Ya hemos oído decir aquí que estamos hablando, por un lado, de planificación económica, fomento de la actividad general, pero por otro lado estamos hablando de un derecho humano, de un componente social muy importante. Y el que se apueste bien por una, bien por otra de estas opciones no deja de ser una opción política con sus bondades y sus maldades, que también las tiene. No es lo mismo que la política se regule o se ciña a regular aspectos regulativos o que regule aspectos más de redistribución. En Andalucía, desde el año 2010, siempre hemos entendido la política como un derecho social, y así en el año 2010 promulgamos la ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Ciñéndonos al título de esta jornada, construyendo el derecho a la vivienda, hemos de decir que estamos hablando de una ley que se promulga en el año 2010, cuando la crisis ya estaba azotando a las distintas comunidades, bueno, no solo a nuestro país, a las comunidades autónomas, con lo cual desde el año 2010 mucho ha llovido. Esto nos ha provocado que haya tenido que modificarse la ley en el año 2013 con una reforma de la ley que fue muy polémica y que después anunciaremos. Y por otro lado, ahora mismo también estamos en trámite de modificar otra vez esa ley del derecho a la vivienda en Andalucía con otro proyecto de ley. Con lo cual, el título de la jornada no puede ser más adecuado. Nos estamos construyendo el derecho a la vivienda conforme nos lo vienen exigiendo las demandas sociales. Voy a empezar por hablaros de algunos aspectos de la ley del año 2010. Esa ley del año 2010 es producto del Estatuto de Autonomía del año 2007 que se modifica y en el que se consagra, con lo mismo que en otro Estatuto de Autonomía, el derecho a una vivienda digna y adecuada conforme a la Constitución española. En el año 2007, que es cuando se promulga ese Estatuto de Autonomía, se firma también en Andalucía el Pacto Andaluz por la Vivienda. El Pacto Andaluz por la Vivienda lo firma el gobierno andaluz con los agentes económicos y sociales y establece dos instrumentos fundamentales para hacer real y efectivo ese derecho a la vivienda. Por un lado, estaba el plan concertado, el plan autonómico de vivienda, que se llamó Plan Concertado de Vivienda y Suelo porque estaba concertado con los agentes económicos y sociales, y por otro lado, el otro gran instrumento que se fija en este Pacto Andaluz por la Vivienda es la necesidad de una ley de vivienda. A título de curiosidad, y ahora repasando las notas para preparar esta intervención, decir que el pacto ya establecía como un límite en los 10 años próximos, esto es, hasta el año 2017, la necesidad de que en Andalucía se construyeran 700.000 viviendas nuevas. De esas 700.000 viviendas, 300.000 tenían que ser protegidas. Y curiosamente, el censo de población y vivienda fija en Andalucía las viviendas vacías en 637.000 viviendas, con lo cual estamos hablando prácticamente de números parejos a esta altura. La ley del año 2010 se promulga con fecha 8 de marzo del año 2010. Es una ley muy breve, es una ley de 24 artículos y regula el derecho a la vivienda, pero restringe el derecho a la vivienda en el sentido de que no significa, como en un principio pudiera dar o pudiera pensar, no significa el acceso a la titularidad de la vivienda de todas las personas. Previamente a la promulgación de la ley se solicitó un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre cuál podía ser el alcance de ese derecho a la vivienda. Y el Consejo Consultivo en el año 2010, y que resulta a estas fechas muy curioso su repaso, es una consulta facultativa sobre la competencia y las obligaciones de las administraciones públicas en la promoción pública de vivienda. Bueno, pues este dictamen viene a decir que que el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución y en el Estatuto no garantiza la titularidad de la vivienda. Por el contrario, son las administraciones las que quedan obligadas a favorecer el acceso a la vivienda mediante la promoción pública, la concesión de ayuda a través de planes de vivienda o con la adopción de medidas urbanísticas. Asimismo, se reconoce la acción popular ante los tribunales en caso de incumplimiento de esta obligación. Eso decía el Consultivo de Andalucía en el año 2008.
La ley establece que la Administración está obligada a favorecer el derecho a la vivienda de unas personas con unos requisitos determinados. Estos requisitos son carecer de ingresos económicos para acceder a la vivienda libre, contar 3 años de vecindad en un municipio, aunque los ayuntamientos pueden modificar este requisito, no ser titulares ni tener derecho de uso o disfrute de otra vivienda, acreditar estar en disposición de llevar una vida económica independiente de la familia y estar inscrito en los registros municipales de demandantes. Esos son los requisitos que exige la ley andaluza para que se pueda ejercitar el derecho a la vivienda. La ley, lo más fundamental de la ley, aquí se ha dicho que eran leyes administrativas y en este sentido tenemos que reconocer que así es, impone unas obligaciones a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos. Fundamentalmente estas obligaciones son, por un lado, elaborar los planes autonómicos de vivienda y los planes municipales de vivienda. Y por otro lado, el mantener los registros municipales de demandantes de vivienda. Respecto a los planes autonómicos de vivienda, bueno, la comunidad autónoma tradicionalmente siempre, desde el año 92, viene dictando o promulgando decretos con los que se aprueban los planes autonómicos de vivienda. El último es en el año 2012 y desde el año 2012 carecemos de plan de vivienda que ahora mismo queremos abordar. Y por otro, se impone a los ayuntamientos la obligación de unos planes municipales de vivienda. También tenemos que decir que estos planes municipales de vivienda no se han hecho efectivos en el sentido de que de los 700 y pico municipios que conforman la comunidad autónoma, ahora mismo yo creo que no más de 10 tienen plan autonómico de vivienda, con lo cual, bueno, pues hay que reconocer un fracaso en ese sentido. Una de las obligaciones que se pretende recoger en el nuevo plan es la obligatoriedad de que los ayuntamientos, si quieren acceder a algún tipo de ayuda, la obligatoriedad de que cuenten con esos planes municipales de vivienda. Por otro lado, bueno, estos planes municipales de vivienda suena como algo muy, no sé, como muy aparatoso y como un caldo de cultivo importante para empresas consultoras y demás. Bueno, estamos hablando de unos planes municipales que pueden ser un par de folios, aunque sea un poco descender. Estamos hablando de la necesidad de decir cuáles son las viviendas o las necesidades de vivienda que tienen que estar adaptadas, como es lógico, a lo que digan los registros municipales de demandantes. Por su parte, lo que hemos hablado de la necesidad de que los ayuntamientos establezcan unos registros municipales de demandantes, aunque es una figura muy discutida y sobre la que podemos hablar, en Andalucía prácticamente el 98% de la población está recogida en unos registros municipales de demandantes. Estamos hablando de 730 y tantos municipios de los 771 municipios que hay en la comunidad autónoma, con lo cual esa medida sí ha supuesto un importante avance. Ahí sí ha tenido la Consejería de Vivienda un papel preponderante en el sentido de que se le ha reconocido una serie de ayudas y subvenciones para la implantación de estos registros municipales. De la ley de vivienda del año 2010 también quiero destacar el que en el sentido de las ayudas económicas que se tienen que dar a los ciudadanos para acceder a la vivienda, ya la propia ley reconoce que el endeudamiento de una familia no supere el tercio de sus ingresos en el caso de la compra o de un cuarto en el caso del alquiler. Bueno, al margen de los planes de vivienda, de los que hemos hablado y de los registros, la Administración está obligada a un desarrollo urbanístico para la ejecución de estos planes y que se garantizarán las dotaciones e infraestructuras. Y otra novedad importante que introduce la ley es la posibilidad de que si un ciudadano detecta que alguna de las administraciones incumple estas obligaciones, sí puede interponer un recurso contencioso administrativo ante los tribunales exigiendo el cumplimiento de esta obligación. En este sentido, la ley de vivienda andaluza sí es pionera a nivel nacional, puesto que esta opción de acudir a los tribunales no estaba reconocida
hasta ese momento en una legislación. Hemos dicho la ley de 2010. La ley de 2010 con 24 artículos, pasa a 71 artículos con otra ley que la modifica en el año 2013. Estoy hablando de la Ley 4/2013 de 1 de octubre de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Esta es una ley que, le dio un vapuleo bastante importante a la ley de la vivienda del año 2010 y estamos hablando, fijaros que pasamos eso de 24 artículos a 71. Yo, si me permití una confidencia, la importancia, estábamos trabajando en esta ley, una ley que fue muy discutida, que tiene causa antes en un decreto ley que se promulga por el gobierno andaluz con las medidas para hacer real la función social de la vivienda. Y yo me hago eco de la importancia que esta ley cuando una noche veo en un programa de televisión, en el Informal, el programa de Wyoming, que es lo primero que abre uno de estos días con las noticias de la ley de vivienda andaluza. Y fue una ley con mucha trascendencia mediática porque establecía la expropiación forzosa del derecho de uso en determinadas ocasiones para las viviendas de los bancos. Hemos dicho que esta ley le da un vapuleo importante a la ley originaria del año 2010 y fundamentalmente desde el concepto de vivienda vacía. Lo que se trata de evitar es el uso antisocial del derecho a la propiedad. Ese es el fin que rige toda la normativa de esta ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda. Y os voy a leer porque me parece muy indicativo se modifica el artículo 1 que introduce un párrafo tercero que dice: forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, así como mantener, conservar y rehabilitar la vivienda con los límites y condiciones que así establezca el planeamiento y la legislación urbanística. Esta ley introduce una serie de títulos, 3 nuevos títulos a la ley de vivienda del año 2010 y brevemente os digo el contenido de estos títulos. Así, en un primer lugar, regula el concepto de vivienda deshabitada, se introduce el concepto de vivienda deshabitada, que aquí hemos hablado de la importancia de este concepto, no es algo baladí, son muchos los ayuntamientos que para regular una medida que se está implantando o que se viene implantando en muchos municipios, que es el establecer un recargo a viviendas deshabitadas, pues es la percha que nos pedían muchos ayuntamientos para poder regular su ordenanza y establecer un canon para las viviendas vacías. Se introduce o se define qué se entiende por vivienda vacía, que a final de cuentas, viene a establecerse que se entiende por vivienda vacía la que no se destina al uso habitacional durante más de 6 meses al año. Y existe presunción de que está deshabitada cuando no tiene consumo de luz, agua, básico corriente, o cuando es excesivamente bajo en función de los datos que nos aporten las compañías suministradoras. Todo esto después lo tenemos que poner en cuestión porque viene un recurso del tribunal, un recurso del gobierno español a esta ley, y os voy a decir el contenido. Estábamos hablando de qué es lo que introduce la ley 13 en relación con la ley del año 2010. El concepto de vivienda deshabitada, que es muy importante, y por otro lado se establece un procedimiento contradictorio para declarar las viviendas deshabitadas. También se crea un registro de vivienda deshabitada para la constancia en los supuestos en que se haya declarado así oficialmente. La ley en relación a las viviendas deshabitadas no solo establece unas acciones de sanción, sino que también establece acciones de fomento, y la propia ley establece unas medidas. Se crea un programa de intermediación en el mercado del alquiler para viviendas deshabitadas que se limita a las personas físicas a ese
programa no pueden acceder personas jurídicas, entendiendo fundamentalmente con la vista en las entidades financieras y sus filiales, y por otro, como otras medidas de fomento para evitar la vivienda deshabitada, pues se establecen el aseguramiento de riesgos para el garantizar el cobro de la renta, los desperfectos que se causen y la defensa jurídica de la vivienda alquilada. También lo que es el programa de intermediación en el mercado del alquiler, que eso se promulgó, se reguló en la comunidad autónoma mediante una orden en el año 2013. También es verdad que no ha tenido, y aquí tenemos que darle la razón al moderador en el sentido de que no ha terminado de despegar. Parece que no se ha sido lo suficientemente atractivo para que los que tengan viviendas vacías las pongan en el mercado del alquiler. Otro título que también se regula en la Ley 13 es la potestad sancionadora. Se establece la potestad de inspección y la potestad sancionadora. Es verdad que la ley originariamente en el año 2010 no establecía ningún tipo de sanción, y en el año 2013 ya introducimos unas infracciones muy graves, graves leves, con multas de 9.000 para las muy graves, graves 6.000 y leves 3.000, y nunca pueden ser menos de 1.000 euros la multa, y atribuye el procedimiento sancionador en los distintos órganos de la Consejería. Quizás, y lo más llamativo del procedimiento sancionador, y así lo reconoce el propio gobierno cuando lo impugna, es una de las sanciones que se impone a las personas jurídicas, entiéndase bancos, las filiales, con la permanencia o la posesión de viviendas vacías que no se pongan a disposición. Y el último título que regula la ley 13 de la función social es la creación de un sistema de información del Parque Residencial de Andalucía, el CIPRA, que lo conocemos. Estamos hablando, y a mí me llama mucho la atención, que no exista un registro de viviendas. Muchas veces hablamos de vivienda, hablamos de datos, pero datos fiables o datos exactos no se tiene. La verdad que es un tema muy complejo en el que se está trabajando, y la finalidad es tener la información necesaria a nivel de detalle de vivienda para poder diagnosticar cualquier solución que se aborde en este sentido. Por supuesto, producirá una información estadística que creemos bastante importante, bastante fiable, y sobre el que se echa en falta la ausencia de datos. Juan Ignacio, no quiero yo interrumpirte, pero vamos con el tiempo. Brevemente. Bueno, os decía que estábamos hablando de la función social y la impugnación que hace el Gobierno de la Nación. Sí quiero leeros por qué el Gobierno impugna esta ley. Impugna tres aspectos fundamentales de esta ley. Por un lado, lo que os he hablado de qué se entiende por función social de la vivienda; por otro lado, qué se entiende por vivienda deshabitada; y por otro lado, la infracción de la multa que se impone a los bancos por las viviendas vacías. Y el Gobierno de la Nación, aparte de que dice que el decreto ley, porque como he dicho, la ley tiene como causa un decreto ley, el Gobierno de la Nación dice que por un lado que el decreto ley no es el método para regular derechos fundamentales, y por otro lado se escuda mucho en aspectos de carácter económico. Y os voy a leer una cosa que nos llama mucho la atención. En los fundamentos de derecho dice el recurso: la ley andaluza tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar así una senda de crecimiento económico. No cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía, a través de los preceptos impugnados, comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español. Y llega a decir el recurso que se interpone por parte del Gobierno a favor de su fusión. Eso, si llega a señalar que si se cede al derecho de propiedad a favor de la función social, desaparecerá la propiedad privada para convertirlo todo en propiedad pública.
la verdad es que no deja de ser muy indicativo los argumentos que expone el Gobierno, y también decir que en relación al Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional estos preceptos en relación al decreto ley, porque entiende que sobrepasa las funciones que le corresponde a un decreto ley. Por último, la Ley 10 también se va a modificar con el anteproyecto de ley de retracto de desahucio de vivienda en Andalucía. Estamos trabajando en una ley de retracto para, en aquellos supuestos en los que se produce el desahucio, la comunidad autónoma pueda ejercitar el derecho de retracto para, preferentemente y mediante un alquiler social, las personas que son desahuciadas puedan quedarse en las viviendas. Muchas gracias, la verdad es que me precipito al final, pero os doy las gracias y a vuestra disposición. Gracias, Juan Ignacio. Ahora van a contarnos desde Cataluña. Yo quería hacer un inciso, aprovechando el tema de Cataluña, para los que no sabéis. Es decir, hay un elemento que hace que Cataluña y el País Vasco en el tema de vivienda tengan algo diferente que a lo mejor no conocéis, más allá de la ley que ellos van a contar y del derecho, y es el entramado de viviendas públicas que desde hace muchos años trabajan siempre con el objetivo social y siempre de una manera muy profesional. Yo creo que eso al final es muy importante, tan importante casi al final como la ley. Entonces Cataluña y el País Vasco son ejemplo a nivel nacional de este tema. Nos lo va a contar, en este caso, Carles Sala i Roca, que es el secretario de Habitatge y Millora Urbana de la Generalitat de Cataluña. Para los no catalanes, vivienda y mejora urbana. Ella ahora os lo explicará así, pero... Muchísimas gracias, Gaspar. Buenos días a los compañeros ponentes, al moderador, a los cargos, tanto municipales como autonómicos, que asisten a la jornada, a todas las personas que habéis venido hoy aquí. Dos cuestiones muy breves y muy rápidas. En primer lugar, disculpar a Jaume Forn, director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, persona siempre muy vinculada a OBS y que le hubiese gustado mucho hacer esta presentación. De hecho, la presentación la ha preparado él, pero un tema de salud urgente, leve, pero un tema de salud le ha impedido estar hoy aquí entre todos nosotros, lo cual provoca que también que yo, que he venido para hacer esa ponencia, esa presentación, tenga que prácticamente dejarles inmediatamente una vez finalice esta mesa redonda. Y por otra parte, evidente, agradecer a la OBS la organización de esta jornada, la invitación, la acogida del Ayuntamiento de Alicante, y por poder estar hoy aquí y entrar en este tema tan importante como es la construcción de ese camino hacia un derecho subjetivo a la vivienda. Yo creo que estamos ahí, ¿no? Ya veremos si somos capaces entonces de poder pagarlo, pero es evidentemente que todos estamos caminando hacia una voluntad de que el derecho a la vivienda sea algo más que una voluntad que aparece ahí en el artículo 47 de la Constitución y se convierta en un derecho pues como muy fundamental y que tiene que tener una capacidad de respuesta. Ahí hemos de ser muy hábiles, porque que no nos pase como en Francia, ¿no? Que con la ley DALO pues resulta que solo están obteniendo una respuesta adecuada el 25%, aún no el 25% de aquellas personas que, teniendo todos los requisitos, han presentado su demanda de vivienda ante los tribunales de justicia de Francia. Por lo tanto, nosotros, si avanzamos hacia ahí, tenemos que hacerlo con seguridad, no a base exclusivamente de titulares, y con rigor para poder dar respuesta a ese derecho subjetivo que realmente es evidente que todos estamos planteando y que nos ha llevado a hacer una cierta burbuja legislativa entre todas las comunidades autónomas. Nosotros hemos contado entre 2005 y 2015
más de 50 normas relevantes, hay más, pero relevantes, que tienen que ver con toda la situación, la de la burbuja y con la del vendaval que dice alguien de los que hará la ponencia aquí mañana posterior, ¿no? Por lo tanto, son muchas normas las existentes. Y hoy rápidamente hay algo cambio en la jurisprudencia europea, no vamos a entrar, pero creo que aparte de los movimientos sociales y precisamente también impulsados por ellos, yo creo que nos ha despertado también mucho a todos los dirigentes sentencias clarísimas del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencias que todos los que estamos aquí pues conocemos sobre ese desequilibrio de la legislación española sobre la ley en la ley hipotecaria, ese diferente peso entre el particular hipotecado y la entidad financiera que otorga la hipoteca, ¿no? Por lo tanto, dejo ahí simplemente esos apuntes. Esta presentación está a su disposición para quien quiera tenerla sin ningún problema. Fruto de todo ello hay un salto cualitativo. Se habla mucho de cifras. Yo cuando se habla de cifras, yo me permitiría que también se tuviera mucho rigor, ¿no? Normalmente se utilizan, cuando se hablan de las viviendas vacías, se utiliza la cifra del censo, ¿no? En Cataluña hay 450.000 viviendas vacías. Digo, sí, vale. Y esas 450.000 viviendas vacías son fruto de la burbuja inmobiliaria. Pues si uno se va al 2001 y coge la misma fuente, pues había 5.000 viviendas vacías más de 2001 en Cataluña que 2011. Por lo tanto, de la burbuja inmobiliaria no será, ¿no? Y cuando se habla de desahucios y se habla de los bancos, yo no voy a hacer bueno los bancos, pero, hombre, el 80%, más del 80% de las personas que pierden su primera vivienda, al menos en Cataluña, vía judicial, es por culpa de un alquiler, de que no puede pagar un alquiler, y no a un banco, sino a otro particular, ¿no? Más del 80%. Por lo tanto, a veces desenfocamos el problema porque también pretendemos tener un titular o dar un titular, o según qué titular damos es más apetecible para los medios de comunicación y para la medalla del político, ¿no? Yo no me voy a entretener a explicarles lo que estamos haciendo en Cataluña desde el punto de vista de programas sociales. Este año nos vamos a gastar en total, entre dinero que viene del Ministerio de Fomento y nuestro del presupuesto propio de Cataluña, 85 millones de euros en programas sociales. Vamos a llegar a 45.000 familias. Insuficiente, porque siguen habiendo desahucios, ¿no? Y dicen, no, Cataluña es la comunidad autónoma con más desahucios. Bueno, sí, respecto, en números absolutos sí, pero respecto a qué número de viviendas tenemos en Cataluña, respecto, por ejemplo, Murcia, ¿no? Se dan cifras absolutas sin tener en cuenta a veces las cifras relativas. O cuántos contratos de alquiler hay en Cataluña respecto a la segunda comunidad que más contratos de alquiler tiene realizados, ¿no? Por lo tanto, a veces las cifras hay que valorarlas. Vamos a llegar a 45.000 familias, 35.000 de ellas con ayudas en alquiler. Es el primer año que vamos a llegar al 100% de las familias que solicitando en la convocatoria ayuda al alquiler cumplan los requisitos, pero tenemos un parque público realmente insuficiente. Tenemos 14.000 viviendas de parque público, todas ellas en alquiler, 1.000 viviendas más captadas de entidades financieras, y tenemos 9.000, casi 10.000 viviendas captadas del mercado privado. Por lo tanto, insuficiente el parque público, y con toda la situación pues de desahucios, teníamos que evidentemente mover ficha. Ahí tienen ustedes 4 normativas con rango de ley, que todas ellas han entrado en vigencia en el 2015 y que quisiera muy sucintamente pues exponer de su contenido. Código de consumo. En el DOC del 31 de diciembre de 2014 entraba ya directamente en el 2015 en vigencia. Código de consumo es una norma apreciada en los ámbitos de estudio jurídico. Hay una universidad, la Rovira i Virgili de Tarragona, que tiene una cátedra de vivienda, que ha hecho un estudio comparativo del Código de Consumo de Cataluña en aspectos de tratamiento del usuario, del consumidor, de temas de pobreza energética y de consumidor también como en temas de hipotecarios, ¿no? de firma de contratos hipotecarios. Y han pues valorado muy positivamente como una norma muy moderna este Código de Consumo, y se estaba aplicando pues con la complicidad de los actores, en este sentido, especialmente las entidades financieras. Una de las cuestiones que establece este Código de Consumo
pues es la obligación a la intermediación previa. Yo creo mucho en la mediación y en la intermediación previa a la interposición de un proceso de ejecución hipotecaria por parte de una entidad financiera ante pues cualquier familia que tuviese dificultades, ¿no? Bueno, pues en todo caso el Código de Consumo hace 2 semanas, con esas modificaciones, muchos de esos artículos trataba de temas de pobreza energética para evitar los cortes de suministro, especialmente en los meses de invierno, pues ha quedado suspendido por el Tribunal Constitucional. Bueno, de hecho tenemos un cierto festival en Cataluña, Festival Constitucional, y en este sentido, de las 4 normas que ustedes ven aquí detrás, pues la que está seguro vigente y se les ha despistado el plazo para interponer los recursos, porque si no seguro que también lo ponen, es el decreto ley 1/2015. La ley 20/2014 Código de Consumo ya está suspendida porque ha entrado en Tribunal Constitucional, y las otras 2, la ley 14 y la ley 24 del impuesto, la de la ILP, ya han anunciado abrir bilateral, que es el paso previo a que interpongan el recurso. Por lo tanto, hay cuestiones de aquí que están consolidadas y hay cuestiones que tendremos que esperar a que se produzca pues una resolución del Tribunal Constitucional o otras situaciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Estas 4 normas, Código de Consumo, Decreto Ley 1/2015, este es el que ya ha pasado todos los plazos y por lo tanto lo tenemos vigente, la Ley 14/2015, que es la del impuesto sobre las viviendas vacías, y la Ley 24/2015, que es la de la iniciativa legislativa popular. Decirles que evidentemente las 3 primeras leyes son proyectos de ley y por lo tanto propiciadas por el gobierno, impulsadas por el gobierno, y la última es una proposición de ley impulsada además desde la iniciativa popular y aprobada por el Parlamento como proposición de ley por unanimidad. ¿Qué dicen estas normativas? Ya saltándome el Código de Consumo, que más o menos ya les decía a ustedes cuál era su contenido, ¿no? El Decreto Ley 1/2015 nos da básicamente 3 instrumentos que están en aplicación en este momento, ya digo, de una forma consolidada, que nos resultan muy interesantes. Esta norma la diseñamos Jaume y yo, y con la ayuda de los servicios jurídicos del departamento, pues creo que son 3 instrumentos que vamos a utilizar y mucho, o se van a utilizar y mucho desde la Generalitat de Cataluña. Uno es el derecho de tanteo y retracto, el derecho de tanteo sobre todas aquellas viviendas que, adjudicadas por las entidades financieras provenientes de o bien ejecuciones hipotecarias o daciones en pago, pues se produzca una transmisión, ¿no? Son viviendas que desde el 1 de enero de 2008 hasta el 2021, en este caso, vamos a hacerlo durante 6 años, pone la norma, vamos a tener la Generalitat de Cataluña, los ayuntamientos en nombre de la Generalitat o incluso las entidades del tercer sector social van a poder adquirir pues esas viviendas por el mismo precio que en este momento pues las entidades financieras quieren alinearlas o quieren pues transmitirlas a una persona física o a una persona jurídica. Estamos adquiriendo ya viviendas, nos estamos centrando básicamente en las 72 poblaciones, 72 municipios de los 947 municipios que hay en Cataluña, las 72 municipios donde en nuestra mesa de emergencias tenemos detectados que realmente hay una necesidad acreditada de vivienda social, y estamos ya adquiriendo, estamos con la idea, veremos, porque parte del dinero para comprar viviendas tiene que venir del impuesto. Estamos con la idea de entre 2015 y todo 2016 mirar de llegar a una adquisición de 1.400 viviendas. Llevamos prácticamente las primeras 100 y pues algunas de ellas están con personas dentro, que regularizamos su situación con un alquiler social, y otras pues están vacías, y en función de la cola que tenemos en mesa de emergencias pues vamos haciendo la adjudicación. Primer instrumento que nos da el Decreto Ley 1/2015. Segundo instrumento, mantenimiento y conservación, la obligatoriedad de mantenimiento y conservación de las viviendas, de esas viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias o de daciones en pago. Nos hemos encontrado que dentro del sector bancario hay de todo, los hay que los hacen mejor, los hay que lo hacen peor. Pues los que lo hacen peor, pues resulta que parece ser que prefieren tener esas viviendas vacías a que estén ocupadas, y cuando están vacías están en situación de deterioro y no las arreglan, porque además están en situaciones, en barrios donde hay también una dificultad de cohesión social, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros ahí hemos establecido una norma
incluso de cesión obligatoria, de actuación obligatoria y de sanción. Básicamente ahí se prevé incluso una expropiación del uso entre 4 y 10 años para poder dedicar esa vivienda a programas sociales. Y el tercer instrumento que nos da el decreto ley es el registro de las viviendas vacías. Se tiene que desarrollar el reglamento para hacernos la foto, para esas 450.000, saber dónde están de verdad y ver cuántas hay, ¿no? Pues para hacer una foto tenemos que desarrollar el reglamento para las personas físicas, pero para las personas jurídicas ya han hecho su aportación. Terminaba el 27 de junio la obligatoriedad de aportar los datos y tenemos más de 45.000 viviendas ya registradas provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de daciones en pago y que se encuentran o vacías o ocupadas sin título habilitante o incluso ocupadas con alquiler social por parte de la propia entidad financiera. Esos son los 3 marcos que de momento tenemos registrados, datos que estamos ya enviando a los ayuntamientos que nos los solicitan para aplicar instrumentos entonces de la ley 17/2008 18/2007 del dret a l'habitatge, que es la posible sanción o otros instrumentos para que puedan actuar los ayuntamientos respecto de las viviendas que se encuentren vacías. Esta es básicamente lo que hace el decreto ley 1/2015. Otra ley que se aprobó a finales de julio de este año, después de un trámite parlamentario pues ciertamente largo, es la ley del impuesto para movilizar viviendas vacías. Ustedes saben que el Real Decreto Legislativo 2/2004 determinaba que los ayuntamientos pudieran doblar el impuesto de bienes inmuebles en el caso de que las viviendas estuvieran vacías. Ahí ni unos ni otros de los que han estado en el gobierno, ni unos ni otros de los que han estado en la oposición, para entendernos, pues nunca nadie ha impulsado la obligatoriedad de hacer ese reglamento, con lo cual comunidad autónoma o ayuntamiento que intentaba impulsar ese recargo del IBI, pues el Tribunal Superior de Justicia correspondiente tumbaba pues ese recargo, ¿no? Bueno, pues nosotros en base a eso y con una cierta dificultad jurídica que ya admitimos, hemos tirado adelante un impuesto, especialmente en los 72 municipios que yo les decía a usted que tenemos dificultades para poder dar respuesta a personas, a familias que realmente necesitan una vivienda social, ¿no? Evidentemente, si estamos en municipios de montaña o en municipios de la zona del Ebro, por ejemplo, ahí incluso tenemos viviendas nosotros que estamos ofreciendo a 75 euros, ¿no? O sea, ahí el problema de presión no hay. Hay presión en zonas metropolitanas de Cataluña y ahí nosotros lo que estamos haciendo pues es intentar estimular a la entidad financiera, especialmente y sociedades que dependen de entidades financieras, pues que con un impuesto pues movilicen esas viviendas. Y digo que las estamos intentando estimular porque nuestro deseo es que la recaptación del impuesto fuera cero en este caso, ¿no? Porque hay unas bonificaciones previstas al impuesto que se activan en la medida que la entidad financiera nos acredite y nos demuestra que esas viviendas que están en su propiedad o en propiedad de sus filiales inmobiliarias realmente están puestas en alquiler social, De tal manera que si tienen más de un 70% de las viviendas que están registradas tienen otro 72% que están en alquiler social, pues la bonificación del impuesto es del 100%. Y luego la última norma que yo sé que las plataformas están intentando exportar, si me permiten la expresión, a otras comunidades autónomas del resto de España, que es la ILP, en función de que fue rechazada la ILP estatal en su momento. Pues viendo las competencias autonómicas en materia de vivienda, se ha intentado pues hacer una norma que acogiera todos los derechos desde el punto de vista para evitar los desahucios y también tratar al 100% los temas de pobreza energética. Esta es una norma que, insisto, se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Cataluña.
Es una norma que si ustedes hacen el estudio de la ILP que entró en el Parlamento y la norma que sale no tiene nada que ver, o sea, no, el texto de la ILP para que firmaran los ciudadanos es un texto pues más político, si ustedes quieren, de declaración de intenciones, y el texto que sale es un texto jurídico. Ciertamente, como al final el texto jurídico con los asesores no de los departamentos de la Generalitat, sino con los asesores jurídicos del Parlamento, tratarse de una proposición de ley, yo desde mi punto humilde de jurista creo que es francamente mejorable, ¿no? Y ciertamente en el marco normativo actual, ahí yo creo que más allá de decir algunas barbaridades, el Tribunal Constitucional sobre cómo pronunciarse, yo creo que ahí nosotros vamos a tener dificultades en el proceso de bilateralidad para defender, que lo vamos a hacer evidentemente con convicción, el texto jurídico. Yo creo que se van a poder coger ahí el Tribunal Constitucional en algunas cuestiones que realmente en el marco normativo jurídico actual difícilmente somos nosotros ahora los titulares de ciertas competencias. Voy terminando. Para que se sepan las medidas pinceladas exclusivamente de esa ILP, se prioriza la mediación. Cuestiones de sobreendeudamiento se tratan ahí, con unas comisiones de sobreendeudamiento, vamos a llamarles provinciales. Hagan ustedes un paralelismo como los tribunales provinciales de expropiación, con efectos judiciales. Por lo tanto, tratar previniendo el tema sobreendeudamiento. Luego hay un alquiler social obligatorio de 3 años para todas aquellas soluciones de acciones en pago y ejecuciones hipotecarias que hagan los grandes propietarios, que tienen que ofrecer un alquiler social de 3 años. Garantías de realojamiento por parte de la Administración cuando se trate de cuestiones particulares. Por lo tanto, todos aquellos desahucios provenientes de propietarios particulares, pues la Administración tiene que poder dar respuesta en un plazo de 3 meses. Y disponibilidad sobre las viviendas vacías, gracias al registro que tenemos, que les he comentado, pues cuando haya una situación de emergencia social en un determinado municipio, si hay alguna entidad financiera que tiene ahí viviendas que estén consideradas vacías, hay la obligatoriedad de ceder esa vivienda para poder realojar a esa familia. Esta ley, que tiene todas estas características, consensuada, integral, preventiva, correctora, garantista, resolutiva, transversal, aplicable y ambiciosa, se aguanta en el equilibrio en la medida de que todo el mundo participe de esas garantías para evitar los desahucios y para evitar la pobreza energética. En el momento de que se han anunciado 19 puntos de la ley que van al Tribunal Constitucional y solo dejan la obligatoriedad de la Administración de realojo y la obligatoriedad de la Administración de evitar los cortes de suministro, esa ley nosotros la tenemos valorada en 700 millones de euros al año. Es impagable. En este momento es impagable. Por lo tanto, pierde ese equilibrio. Derecho subjetivo, a lo mejor el País Vasco, con todo respeto lo digo, a lo mejor la puede pagar, ¿no? Pero derecho subjetivo en este momento Cataluña, como tal, si tiene que ir a cargo exclusivamente de la Administración, no lo puede pagar. De eso estamos seguros. Por lo tanto, esta ley ofrecía esta posibilidad de equilibrio entre la aportación de todos, que en este momento pues está en duda en función de que va a ir a terminar seguramente, ya veremos qué pasa el 20 de diciembre, ¿no? También al Tribunal Constitucional. De acuerdo, y esas son las cuestiones más relevantes en normativa, en ese camino hacia derecho subjetivo a la vivienda que tenemos en Cataluña, todas ellas este año 2015. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carles. Yo creo que uno empieza a ver, desde los que trabajamos en los ayuntamientos, uno empieza a ver instrumentos que podemos usar y que nos pueden ser útiles en la búsqueda de soluciones. Egunon guztioi, buenos días a todos y todas. En mi caso me corresponde explicaros cuál es el derecho subjetivo que ha sido recientemente regulado por el Parlamento Vasco, y por tanto no me centraré tanto en esas políticas de medidas ante desahucios como lo han hecho quizás mis predecesores, y nos centraremos en lo que ha normado, lo que ha regulado esta nueva ley de vivienda, que como digo se aprobó el pasado 18 de junio
Y sí que de manera previa debo advertir que esta fue una ley aprobada por la oposición, es decir, no se trata de un proyecto de ley de este Gobierno, sino que se trata del anteproyecto de ley presentado por el anterior Ejecutivo del Gobierno vasco. No quiere decir con esto que nosotros evidentemente estemos en contra de lo aprobado en esta ley de vivienda, sino que sí advertíamos precisamente lo que comentaba ahora mismo Carles, es que no podemos aprobar una ley si no tenemos los recursos económicos necesarios para que esa ley no sea papel mojado. Esa fue la advertencia que hicimos durante la tramitación parlamentaria, pero a partir de ahora esa es la ley de vivienda y que por supuesto desarrollará el Gobierno vasco en la mayor brevedad posible. Sí que en primer lugar me gustaría exponer de manera muy sucinta cómo hemos llegado a la situación en la que estamos ahora, posteriormente cuáles son esos indicadores, es decir, esos recursos con los que contamos desde el Gobierno vasco para dar respuesta a ese nuevo derecho subjetivo a la vivienda y finalmente, a partir de ahora, cuál es la evolución o cuál es el trabajo que vamos a desarrollar desde el Gobierno vasco para que, como digo, sea eficaz y no quede simplemente en el boletín oficial del País Vasco. Como bien saben, el panorama de la promoción de vivienda en Euskadi ha sido muy distinto del resto de las comunidades del Estado. En nuestro caso, y se verá... perdón, es que... No está bien. Perdón, es que no está bien la presentación. Como decía, nuestro panorama en cuanto a la promoción de vivienda, tanto libre como protegida, ha sido muy distinta en los últimos años y en esta gráfica se puede observar perfectamente, en el caso de Euskadi es la última de las barras, la verde clarito, cómo esa evolución o esa promoción de viviendas ha mantenido un incremento mucho más liviano que en el resto de otras comunidades y, por tanto, en el momento de la drástica caída que se ha sufrido, por ejemplo, en comunidades como Murcia, etcétera, Euskadi evidentemente también ha sufrido ese ajuste en la promoción, pero se ha mantenido más o menos en niveles equiparados. Esto ha supuesto que la vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Euskadi ha llegado a ser el 50% de la vivienda que se promovía en nivel total. Y así vemos la diferencia entre la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es la gráfica de arriba, y la estatal, que es la de abajo, y vemos como en el caso de Euskadi las franjas, los colores rojo y rosa más calo, que son las viviendas libres y las viviendas de protección pública, se mantenían en los últimos años de una manera muy equiparada, en torno al 50%, como decía. ¿Cuáles son los principales indicadores de la vivienda en Euskadi hoy en día? En primer lugar, tenemos que saber cuál es la demanda que tenemos. En nuestro caso tenemos el registro de solicitantes de viviendas de protección pública y de alojamientos dotacionales, más conocido como Etxebide, y estamos hablando de que hoy en día mayoritariamente lo que la gente demanda, como es evidente entre la situación económica que nos encontramos, es una vivienda alquiler. En torno al 70% de las personas inscritas demandan la vivienda en alquiler, como decía. Digamos, en los últimos 2 años, desde el 2013, en el que se aprobó una nueva normativa en relación a este registro, ya no dejamos a las personas que elijan de manera conjunta la demanda de alquiler y compra, es decir, tienen que decantarse por una de las dos opciones. Y esto ha devenido en que en estos 2 últimos años se ha modificado totalmente la demanda que tenemos registrada en Euskadi. Tenemos que saber también cuál es el parque de viviendas con el que contamos, porque si no tenemos parque de viviendas en alquiler, difícilmente podremos dar respuesta a ese derecho subjetivo. En estos momentos, por parte del Gobierno vasco, tenemos más de 1.500 viviendas que son gestionadas, en este caso por la sociedad pública Alokabide, de las cuales la mitad, en torno a la mitad, provienen precisamente de viviendas vacías a través del programa Bizigune, que, como sabrán, tiene un coste anual mayor a los 23 millones de euros. Por tanto, es una apuesta muy importante que ha venido haciendo el Gobierno vasco desde hace muchos años, en el que se ha podido captar ese número de viviendas vacías que nos permite también tener un parque más o menos suficiente para dar respuesta a las necesidades de esas personas que he mencionado anteriormente. Y un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta es que antes de la entrada en vigor de esta ley de vivienda que regula un derecho subjetivo, ya teníamos derechos subjetivos regulados en nuestra normativa que hacían precisamente que las personas puedan hacer frente a esos gastos de pago del alquiler. Bueno,
La renta básica de emancipación en este caso es una excepción, además porque como todos saben ya está en vías de extinción. Y en cuanto al sistema de protección social que tenemos en Euskadi, son dos las ayudas que ya teníamos reguladas. La primera de ellas es la prestación complementaria de vivienda, que ya es un derecho subjetivo. Es un derecho subjetivo que está ligado a la percepción de la renta de garantía de ingresos. Esa renta de garantía de ingresos tiene un coste en torno a los 450 millones anuales y la prestación complementaria de vivienda supone otros 87 millones anuales para estas personas. Lo que se trata es una ayuda que son 250 euros mensuales para las personas que cumplen esos requisitos. Como ven, estamos hablando de casi 30.000 unidades convivenciales que están percibiendo esa ayuda a día de hoy, porque estos son los datos de agosto de 2015. Y en último lugar tenemos las ayudas de emergencia social. Este no es un derecho subjetivo, pero también son unos 5.000 unidades convivenciales las que se están beneficiando de este derecho y digamos que desgraciadamente estas ayudas de emergencia social que tenían que tener otro carácter se están destinando también para el pago del alquiler y también para hacer frente a las deudas o esos créditos hipotecarios para que no se pierda esa vivienda habitual. Por tanto, el Gobierno vasco ya a día de hoy, antes de la entrada en vigor de esta ley de vivienda, ya destinaba más de 100 millones de euros anuales para hacer frente a estas ayudas para poder pagar, poder abonar las rentas. Y también un dato importante, como decía, es el gasto presupuestario que estamos haciendo desde la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno vasco, tanto la propia Viceconsejería como las sociedades públicas adscritas. En este caso, como ven, del total del presupuesto ejecutado en el año 2014, el 62% fue destinado a las políticas de alquiler. Y este es un dato que a partir de ahora tenemos que tener muy en cuenta, porque la ley de vivienda lo que ha incluido es una obligación no solo al Gobierno vasco, sino también a las otras administraciones territoriales como los ayuntamientos, y es que el 80% de los recursos que destinemos, detrayendo de ellos los recursos para regeneración, rehabilitación urbana, tienen que ir dirigidos a las políticas de alquiler. Y además nos han establecido un plazo de 5 años, es decir, en 5 años tendremos que llegar al 100%. Es decir, es una limitación muy importante, como digo, no solo para el Gobierno vasco, sino también para los ayuntamientos. En cuanto a la Ley Vasca de Vivienda, entrando en el fondo, bueno, como decía, era una ley que se ha aprobado el pasado 18 de junio por la mayoría del Parlamento, y lo que regula es el derecho subjetivo que ahora aquí estamos comentando, que entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2016. ¿Cuáles son los principales contenidos de esta ley? Digamos que son dos aspectos o dos los pilares en los que se fundamenta la nueva ley de vivienda. En primer lugar, el derecho subjetivo al acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada. Y en segundo lugar sería la función social de la vivienda. Es ahí donde entrarían esas medidas para declarar una vivienda deshabitada con su correspondiente canon, etcétera. También el alquiler forzoso, que sería el segundo paso en el momento en que la vivienda sea declarada deshabitada. Y en último lugar, la expropiación temporal de uso que emana de esa normativa andaluza que ya nos han explicado anteriormente. En cuanto al derecho subjetivo a la vivienda, como decía, este derecho subjetivo a la vivienda está regulado en el artículo 9 de la ley y en él se establece, como decía, que toda persona que tenga vecindad administrativa en Euskadi tendrá el derecho a poder acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible. En este caso también lo que estamos hablando es un acceso a una vivienda en alquiler, no a la propiedad de la misma. Y para el caso en que desde el Gobierno vasco o el resto de administraciones, porque es algo que nos compete a todos, desde el momento en que no podamos poner a disposición una vivienda, lo que haríamos es dar una prestación económica subsidiaria. Como decía, tenemos más de 40.000 personas demandando una vivienda de alquiler, pero el parque público que tenemos es de 11.000 viviendas. Sí que la ley de vivienda lo que hace es aprobar una disposición transitoria cuarta, que en ella se establece un calendario gradual de implantación de este derecho subjetivo. Es decir, lo que hacemos es establecer 3 años en los que de manera gradual irán entrando personas a poder ser beneficiadas de este derecho subjetivo. En el primer año natural, que como digo es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, podrán acceder o podrán solicitar este derecho subjetivo a la vivienda unidades convivenciales de 3 o más miembros que tengan unos ingresos anuales máximos de 15.000 euros y además se exige que tengan una antigüedad en el registro de solicitantes, como decía, de 4 años o más.
El siguiente paso ya sería el segundo año natural, que serían unidades de convivencia de 2 o más miembros, hasta 12.000 euros, con el mismo requisito de antigüedad, y en el tercer año serían ya unidades de una única persona con 9.000 euros de ingresos. Pero sí que hay que advertir que esta ley, digamos que en ese artículo 9º, establece numerosas remisiones a posterior desarrollo reglamentario. Es decir, sí que tenemos una transitoria que nos ha establecido estos requisitos, pero también la ley da la oportunidad de establecer cualquiera otros. No quiere decir que esa vaya a ser la posición del Gobierno, pero sí que quiero dejar claro que esa ley, digamos que es amplia y que no ha sido muy concreta a la hora de regular este derecho subjetivo. Tanto es así que ni siquiera se ha regulado la cuantía exacta, por ejemplo, de esa prestación subsidiaria que comentaba. En el caso de la prestación complementaria de vivienda anterior que decía, en la ley, ya propiamente la ley se regulaba cuál era la cuantía, pero en nuestro caso, a día de hoy, no tenemos regulado cuál es la aportación que tendría que hacer el Gobierno vasco a esa prestación. Los requisitos para poder acceder a esta ayuda, además de los que he comentado de la transitoria, sería el no hallarse en una posesión de vivienda, es decir, no ser propietario de una vivienda, el estar inscrito en el registro de solicitantes de vivienda, que la transitoria habla de 4 años, pero que por desarrollo reglamentario también podría establecerse otro plazo en su caso. Y luego también se habla de unos ingresos anuales que tienen unos límites mínimos y máximos. Bueno, esto, como digo, quedará pendiente para el desarrollo reglamentario que estamos trabajando en ese decreto en estos momentos. El otro apartado fundamental de la ley sería la regulación de la función social de la vivienda. En este sentido, la ley lo que hace es regular más bien cuáles serían las causas en las que se incumple esa función social de la vivienda. Y los más determinantes sería, por ejemplo, el incumplir los deberes de conservación en el caso de los propietarios de vivienda, o también el tenerla desocupada, como veremos a continuación. En el caso de la vivienda deshabitada, lo que ha hecho la ley de vivienda ha sido, en primer lugar, regular el procedimiento de declaración de esa vivienda deshabitada, que tendrá que permanecer al menos durante 2 años desocupada, aunque es cierto que también se regulan excepciones por motivos laborales, de dependencia de familiares, etcétera, los habituales. En este caso, son los ayuntamientos que van a hacer la declaración de esa vivienda deshabitada, y también serán los ayuntamientos quienes puedan imponer ese canon, no solo a entidades financieras, sino a particulares, ese canon que va de 10 euros por metro cuadrado, que podrá ir incrementándose anualmente en un 10%, con un límite que dice 3 veces el canon inicial que se haya estipulado. En este caso, son los ayuntamientos quienes declaran la vivienda deshabitada, quienes imponen el canon, pero se crea además un registro de carácter autonómico, y en este caso sí que será el Gobierno vasco a quien le compete el regular y el recibir toda esa información que vayan realizando los ayuntamientos con esas declaraciones. Y finalmente está la opción de establecer un alquiler forzoso en el caso de que la vivienda haya sido declarada deshabitada, que esté inscrita en el registro, por supuesto, y que haya pasado 1 año sin que no la haya ofrecido ni siquiera al mercado del alquiler. En ese caso, desde el Gobierno vasco, podríamos imponer la obligación al propietario de la vivienda para que la saque a alguno de los programas de captación de vivienda vacía que tenemos hoy en día en marcha. Y en último lugar estaría también la expropiación forzosa. Estaría la expropiación forzosa de viviendas en el caso de que se incumplan los deberes de rehabilitación. Tendríamos también en el caso de la expropiación forzosa, que este es un nuevo supuesto cuando las personas adjudicatarias de la vivienda durante 3 años posteriores tengan unos ingresos superiores al 50% de los máximos establecidos, es decir, a día de hoy el máximo para poder acceder a una vivienda de protección pública, de protección oficial, que es lo que teníamos hasta ahora, serían los 39.000 euros, es decir, que durante 3 años superes en un 50% esa cifra límite. En ese caso, desde el Gobierno podríamos expropiar esa vivienda. Y en último lugar estaría la expropiación forzosa de uso temporal, que ha sido regulada tal y como venía la normativa andaluza, y que nuevamente este supuesto, al igual que con la declaración de vivienda deshabitada, previsiblemente va a ser recurrida también por el Gobierno central. En nuestro caso hemos sido llamados a la Comisión Bilateral de Cooperación, estamos a la espera de que se celebre esa reunión, que no sabemos si será antes o no de las elecciones, suponemos que sí, pero en su caso todo indica que seguiremos la misma vía que la normativa andaluza en cuanto a la declaración de vivienda deshabitada y la expropiación temporal de uso. En cuanto a la implantación del derecho subjetivo a la vivienda, como decía, el 1 de enero
aquellas personas que cumplan esos requisitos podrán solicitarnos el derecho subjetivo a la vivienda. En estos momentos, con los datos que obtenemos del registro, estaríamos hablando en torno a 2.000 unidades convivenciales. De estas 2.000 unidades convivenciales, sí que hay unidades que ya están percibiendo otras ayudas, es decir, que por ejemplo ya están percibiendo la prestación complementaria de vivienda. Por eso, el primer análisis que tenemos que hacer, no solo desde la Viceconsejería de Vivienda, sino ya a nivel de Gobierno, es el análisis previo de la incidencia que tiene esta nueva ayuda dentro del sistema social que ya tenemos configurado en Euskadi y que ha aportado también con datos económicos. En segundo lugar, nos corresponde hacer la aprobación del decreto que regule este derecho subjetivo, es en los que estamos trabajando y es nuestra prioridad en este momento desde la Viceconsejería de Vivienda, y también tenemos que definir esos requisitos que decía que no estaban del todo completos, así como el procedimiento de solicitud que no estaba definido en la ley. Y por tanto, para concluir y de manera muy breve, sí que recordar que no ha sido una ley de este Gobierno, pero que a día de hoy es nuestra ley y así lo consideramos, como no puede ser de otra manera, que por eso la defenderemos también en la Comisión Bilateral en Madrid y que por eso es nuestra prioridad la puesta en marcha de este derecho subjetivo a la vivienda, que necesita de recursos tanto económicos como de viviendas, porque si no, como digo, será papel mojado. Eskerrik asko. Qué gustazo escucharte, de verdad. Mientras se sienta Alberto, solo dos cosas. Una, esto en lo personal a mí me hace pensar que la solución de la ayuda al alquiler es básica, es decir, que hayan ayudas al alquiler como elemento de facilitar el servicio público me parece que es básico, y me ha gustado la valentía, que no veo siempre, de que cuando se habla de la función social de la vivienda se hable de derechos y también de obligaciones. Me ha gustado ver cómo se está dejando constancia de la obligación de mantener la vivienda no solo al propietario, sino al propio arrendatario. Somos el único servicio público. Tú vas a un hospital y escupes y te tiran, aunque tengas cáncer de pulmón. Y en el colegio tu hijo hace una trastada y te tiran. La vivienda pública no. Es decir, la vivienda pública, a veces permitimos cualquier cosa en la vivienda pública y yo creo que eso, como gestor, claro, me gusta. Bueno, y a continuación José Alberto Sánchez Cuesta, que es el director general de Vivienda de la Comunidad Autónoma, amigo hace más de 20 años y afortunadamente en responsabilidad política en estos momentos. Yo soy un pelota absoluto y es el hombre que me tiene que facilitar los dineros y soy su mayor seguidor en Facebook. Pongo me gusta inmediatamente y prácticamente hace 4 o 5 meses, desde que es director general, que yo no vivo detrás de mirar su Facebook para estar ahí. Y os va a encantar seguro. Bueno, ahí está. Buenos días a todos. Gracias a AVS, gracias a organizar esta jornada que es absolutamente oportuna. Y bueno, gracias porque me siento como muy entre amigos. Y bueno, yo he venido a hablar de más en construcción que mis antecesores, porque nosotros sí que estamos en construcción absoluta de una legislación de vivienda. Yo he puesto esta frase de Barral porque me gusta mucho a la hora de enfocar, de hacer los enfoques, geografía e historia según nos observen o cuando nos pensamos. Yo pienso que nos tenemos que observar para pensarnos mejor. Y creo que el momento que estamos es tal vez en ese sentido todo un reto. Yo, como me gusta sacar muchos datos, porque también he estado algún tiempo tratando de arrancar un observatorio valenciano de vivienda, que esperemos que ahora arranque. Bien, en la Comunidad Valenciana tenemos estas viviendas, 3 millones de viviendas, 2 millones principales, 600.000 y pico vacías, y 500.000 vacías y 650.000 secundarias. Con todo lo que ello representa, en el caso de las secundarias, un 20% en el territorio de la comunidad, en todos los sentidos. Por tipo de vivienda, el principal parque de viviendas principales, como veis ahí, la más alta es las viviendas construidas en el boom anterior, 732.000 viviendas entre los años 60 y 80, aunque no nos quedamos vacíos con el último boom que hicimos, prácticamente las mismas que en la época citada, 364.000 viviendas. De esas,
página arriba, sí, vale. Más o menos las características del parque que tenemos, lo tenéis ahí. Me centro sobre todo en el periodo 60-80 y anteriores. El punto negro significa la vivienda, el número de viviendas medias por cada edificio en esos periodos, lo cual no da, porque es una ponencia excesivamente técnica, pero da para reflexionar cómo hemos llegado a ese parque y las dificultades que nos enfrentamos a la gestión, a las comunidades de propietarios y a la rehabilitación, que luego iré destacando. Si uno analiza los datos del régimen de tenencia, la evolución del régimen de tenencia, nos damos cuenta, lo que pone ahí, que de 2001 a 2011, datos del censo del INE, prácticamente el crecimiento del parque inmobiliario que ha habido, el 74% son hipotecados. Me dirán, bueno, pues la economía ha todo ido muy bien, ha ido muy bien a costa de un fuerte endeudamiento y con unas consecuencias muy concretas y con unos comportamientos del mercado financiero que nos ha tocado reintegrar, aportar a los ciudadanos a ese mercado financiero para salvarlos y para hacer un rescate cebado, ese mecanismo con, no he traído los datos, pero prácticamente los bancos alemanes nos cedieron el 70% de todo el volumen que se inyectó en el sector. Por eso ahora nos piden tanto. También un incremento significativo de alquiler. Fijaros cómo se ha habido un incremento del 68% de las viviendas que habían en alquiler en 2001 respecto a 2011. El encefalograma de la actividad inmobiliaria en los últimos 30 años viene a ser en la Comunidad Valenciana, 98. Estos son viviendas terminadas, o sea, son viviendas con certificado final de obra, estadística del Ministerio. 96.000 en el año 2006 aproximadamente. 8.500 en 2012. Me he centrado en el 12 por aquello de hacer 3 décadas, ¿no? Esos datos acumulados nos dan esta visión. Casi 1.500.000 viviendas producidas en 30 años, 1.130.000 en viviendas libres, 340.000 viviendas protegidas, de las cuales solamente un 2% en alquiler. Viviendas terminadas, insisto. Es decir, que si algún parque teníamos de vivienda protegida, solamente el 2% lo tenemos en alquiler. Y esto, que responde a un modelo que inauguró hace muchos años, no voy a citar el nombre, en el año 57 en concreto, aquello del país de propietarios, claro, evidentemente tuvo mucho éxito, porque ha producido lo que ha producido. En cualquier caso, no es sustitutivo esta provisión, porque luego veremos qué pasa con estas viviendas protegidas, vemos qué pasa y a qué nos enfrentamos, porque este parque se nos va menguando, se nos va diluyendo, si es que en algún momento ha sido un parque que ha suplido las necesidades sociales que ha habido en este país, ¿no? El parque público es otro de los datos que tenemos. Fijaros que un 40% de las 13.000 viviendas están en uso en venta o con pago aplazado, un 51% en uso alquiladas, hay un 5% de viviendas vacías que ya se ha citado que están para rehabilitar. De esas 13.000 son 700 viviendas aproximadamente. Un 1%, hay un 1%, perdón, el moradito, 1% ocupadas sin ningún título, otro 3% ocupadas con K, es decir, de forma irregular, y un 1% es que están en otras situaciones varias, ¿no? Luego, ¿qué ha hecho la empresa de la Generalidad, el IPSA, en estos años, desde el 82 hasta aquí? Pues ha hecho aproximadamente 5.111 viviendas, de las cuales un 20% son en alquiler y el resto ha sido en compraventa en diferentes situaciones en estos momentos. Esos datos acumulados, si solamente cojo los datos de lo que es parque público y lo que ha hecho la promoción propia del EIG, nos dan que aproximadamente tenemos un 0,4% del parque público en alquiler respecto a las viviendas principales. Es decir, cuando las tasas medias de Europa están un 15, tirando muy por debajo, hasta un 30 y tantos por ciento en países como Holanda y Bélgica, pues evidentemente nos queda mucho de recorrido. Hice esto, digamos que lo tomé prestado y previas consultas de una persona que me estimo mucho, que es Carmen Trilla, que está mañana con nosotros. Yo trasladé esos datos que hacía en un ensayo, en una publicación, lo trasladé a la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha evolucionado? Es decir, ¿qué significado ha tenido la evolución de la vivienda protegida en el parque de vivienda de la Comunidad Valenciana?
Ahí lo tenéis por decenios. El primer decenio, claro, cuando decimos la tasa de vivienda protegida son las viviendas totales son de primera residencia, de segunda residencia. Entonces, esto trata de analizar cuál es el impacto real de la vivienda protegida sobre las viviendas principales, porque en la Comunidad Valenciana, como os he dicho, tenemos un 20% de viviendas principales. Entonces interesaba analizar este efecto y también el comportamiento respecto al incremento de viviendas principales. Aquí lo tenéis resumido. En los años 80 se producía el 43% de la producción total de vivienda era vivienda protegida, en la segunda década, 90-2000, era un 29% y en la tercera etapa, la del boom, era un 10%. Pero ¿cómo contribuía la vivienda protegida a las viviendas principales, a esos 2 millones? En la primera etapa, prácticamente el 90%. Estamos hablando de los años 80-90, es decir, que ya la cosa había cambiado. El 90% de la vivienda que se producía para vivienda principal era vivienda protegida. Un 43% en la segunda etapa, en los años 90-2000. Acordemos que en el año 80-90, Estado Democrático, las primeras reformas estructurales de vivienda protegida, aquello de las ayudas personales y no las ayudas a la piedra del régimen anterior. En los años 90 empieza a consolidarse la política de vivienda con los convenios con las universidades autónomas, la incidencia de la vivienda protegida un 40 y tantos por ciento, un 43%, y la última etapa sobre viviendas principales tan solo un 14%. Cifras que se repiten respecto a lo que es el incremento de viviendas principales, es decir, que va parejo. El escenario, esto es una proyección de las viviendas protegidas calificadas, definitivamente proyectadas a 30 años. El pico más alto fue el 2011, es donde más viviendas protegidas teníamos en esta comunidad, y prácticamente desde el año 2011 hasta aquí perdemos unas 15.000 viviendas protegidas al año. Perdemos, entendido la palabra, que pierden su régimen de protección de los 30 años. Pero es que no tenemos nada. No hay nada, no hay mecanismo de financiación, no hay dinero, inversión para vivienda pública, mucho menos para vivienda pública, no hay mecanismos para proveer las necesidades absolutas, y lo habéis manifestado todos, y creo que los que estamos aquí tenemos claro, no hace falta decir, no tenemos mecanismos para, digamos, estabilizar un parque de vivienda que es absolutamente necesario. Y luego la cifra en rojo, 6.000 en alquiler, el pick-up de esas 6.000 en alquiler, fijaros que lo ridículo de la cifra, ¿no? Por lo tanto, esa es la situación, esa es parte de la geografía. Esto empieza a formar parte de la historia, la seguridad de esa vivienda, creo que no lo he puesto aquí, pero me lo sé, son del año 88 hasta el 2012, en la Comunidad Valenciana hemos gestionado y hemos pagado, no están computadas aquí las ayudas que a partir de creo que fue el plan 2005-2008 las pagaba el Ministerio, no están computadas aquí. Hemos gestionado aproximadamente 1.400 millones de euros en valor de cada año, es decir, no está actualizado, no hay cosas de estas. De los cuales, fijaros bien la cifra, el 65% ha sido para la compra. El 65% para compra. Y si lo comparamos con el gráfico anterior, resulta que el 65%, prácticamente 1.000 millones o 900 millones, se nos está escapando, porque claro, se descalifican y esas viviendas pues pasan en teoría a las plusvalías particulares, ¿no? Que yo simplemente enuncio, describo. Las ayudas a vivienda en la Comunidad Valenciana, las más altas como veis aquí son las de la compra y rehabilitación en segundo lugar, pero rehabilitación con un parque de aproximadamente 1 millón de viviendas que necesitan actuaciones, la cifra no deja de ser ridícula. Pero me gustaría introducir otro concepto también, que es el gasto de vivienda. Algún compañero de la mesa ya lo ha anunciado. El gasto de vivienda, no sé cuántos minutos me vas a dar, pero voy a ir muy deprisa. El gasto de vivienda, hemos comparado el gasto estatal y el gasto de la Comunidad Valenciana, comparando presupuesto estatal total y presupuesto destinado a vivienda, en la partida de vivienda, tanto en el Estado como nosotros. El pico lo tenemos en el año 2004, 194 millones, y el Estado 1.615 millones. Pero si lo comparamos en términos de porcentaje, el Estado el año 2009 llegó al 0,40% y la Comunidad Valenciana en el año 2004-2002 al 2%. Ahora mismo estamos en el 0,22% en la Comunidad Valenciana, ¿vale?
Pero otra cosa, el gasto público indirecto, fijaros que, quedaos con la cifra que he dicho antes, el gasto directo del Estado han sido 1.700 millones en el punto más alto. El gasto fiscal, porque claro, cuando se habla de deducciones, como no lo quitamos cuando hacemos la renta, pues esto no nos cuesta nada a la sociedad. El gasto fiscal, 9.524, el punto más alto. Por lo tanto, algo así como 9 veces más, o 8, que el gasto directo en políticas de vivienda. Y la participación del gasto fiscal respecto al gasto indirecto del Estado, pues tenemos picos ahí de un 16, un 14%. El gasto público en vivienda a nivel autonómico, ya que estamos las comunidades, me he permitido fotografiarnos aquí, que nos viéramos aquí. Estos son los datos que tenemos en Andalucía, Cataluña y País Vasco, que si lo sacamos renta per cápita, el mejor posicionado, como os ha dicho, es el País Vasco. Entonces, que es el País Vasco en 2014-2015 está por encima del 1% de su presupuesto, que es una cifra de referencia, y Andalucía ha incrementado un 0,65. Digo, esto es relación del capítulo de vivienda respecto al presupuesto total de cada comunidad. En Cataluña pues se mueve por encima, digamos, alrededor del 0,8, pero es que en la Comunidad Valenciana estamos en el 0,24%. Claro, crecer, o sea, doblar solamente el presupuesto, fijaros, doblar solamente el presupuesto en la Dirección General significa un 0,5, nos quedaremos por debajo de Andalucía, con lo cual el esfuerzo que tenemos que hacer para remontar el tsunami es importante. Bien, efectivamente es un esfuerzo en todas las direcciones y la principal es generar un marco, cambiar el estatus que tenemos en esta comunidad para abordar muchas dimensiones con las que tenemos que enfrentarnos. No es necesario aquí quejarse porque creo que todo el mundo sabéis cómo estamos en nuestra comunidad, a muchos los niveles y a nivel de financiación también. Bien, estamos en un borrador, como decía, en construcción. Digamos que esto empieza a tomar forma y hay como 3 bloques importantes que se identifican con los colores, o 4. Un bloque, el primero es el derecho a la vivienda, las competencias autonómica y local y la planificación de vivienda, planificar vivienda, creo que es necesario. El bloque inferior, hay un bloque de calidad de vivienda en sentido amplio que luego explicitaré, el de protección de consumidores y régimen sancionador, que son transversales, y 3 bloques o 4 ponencias importantes que hacen alusión a las situaciones diferentes respecto a la vivienda, al tema del sobreendeudamiento y muchas más cosas, a la protección pública de la vivienda y a la rehabilitación y regeneración urbana. Esto ha ido saliendo respecto a las 2 reuniones que hemos tenido en el Consejo Asesor, que la semana próxima, precisamente, el equipo que nos está colaborando con nosotros va a citar a todos, porque creo que hay más de 40 personas a entrevistar, 40 grupos a entrevistar, para recabar opiniones absolutamente abiertas respecto a este tema. No es el proceso de participación legal, es el proceso previo a la recogida de ideas. Como creo que los conceptos se han hablado, no voy a pasar por los datos, por los enunciados, pero tanto el derecho subjetivo como el marco de principios rectores, como la función social, como el servicio de interés general, está en la mente de todos. Un cambio, el marco del plan estatal. Creo que es el momento, y vosotros como gestores, que creo que sois más gestores que promotores públicos, de hacer una reflexión, porque el artículo 149 de la Constitución, que habla de la planificación económica del Estado, los planes de vivienda ahora no es planificación económica, porque no conciertan financiación. Los planes de vivienda son asignación de recursos estatales a las comunidades autónomas para que gestionen y que a su vez deriven a lo local. La clave es esa, no nos dejemos engañar. Entonces, debíamos reivindicar, como ocurre en sanidad y como ocurre en educación, una asignación al Estado, del Estado a las comunidades. Y esta asignación y el plan de vivienda las condiciones de reparto estaban determinadas en función del parque de vivienda, de la situación de accesibilidad de ese parque de vivienda, del estado del parque de vivienda. Eso no se tocó y se formó el convenio con la cuota de toda la vida. Entonces, simplemente digo que si era un plan de rehabilitación, tampoco es un plan de rehabilitación. Las competencias, evidentemente, estatales de la ley no va a tocar, pero sí las autonómicas y las locales. Y creo que es el momento ya, como ocurre en todas las comunidades y desde luego como ocurre en muchos otros sitios de Europa,
una mayor implicación de la administración local, pero también una mayor asignación, como decía Gaspar, de recursos para las administraciones locales para hacer políticas de vivienda, que son las políticas de proximidad en buena parte. Y por qué no constituir un parque de vivienda local y autonómico. Bien. El tema de la planificación, evidentemente en el ámbito territorial, urbano, hablar de rehabilitación y regeneración urbana, de tanto y retracto, son ideas que se han ido ahí y que nosotros pues tenemos anotadas en la agenda. Yo tengo alguna legislación que he visto, creo, catalana y la andaluza. A mí me da un poco de miedo esto de los planes macroterritoriales de vivienda, porque al final, como decía Andalucía, eso es difícil de cumplir. Entonces, nadie me tiene que convencer de la planificación, pero que a lo mejor hay que ver cómo se instrumenta. Y bueno, vamos a hacer el esfuerzo necesario y contrastar opiniones respecto a este tema. Las situaciones de vivienda hacen alusión a 3 situaciones. La primera, la más evidente, que es las viviendas vacías. Definir lo que es una vivienda vacía, el registro de las viviendas vacías, montarlo. La infravivienda está relacionada con la inhabitabilidad de las viviendas y por lo tanto no poderlas hacer circular, que se ocupen, pero también está relacionada directamente con situaciones de vulnerabilidad. Entonces ahí hay que reflexionar qué acciones o qué instrumentos se va a dotar la ley para abordar estas situaciones. Y luego el tema de la sobreocupación. El tema del sobreendeudamiento, que al final no se llama así este capítulo, pero bueno, lo hemos puesto porque identificamos tanto los desahucios hipotecarios y de alquiler, cómo debe intervenir la Generalidad en este punto. ¿Acabo ya? Vale, voy tranquilo. El tema de la pobreza energética y emergencia habitacional, que como se ha dicho, estamos trabajando en sacar una orden de ayudas en este sentido, y qué instrumentos se debe arrogar las administraciones en todos los niveles, local y autonómica, para intervenir en estas situaciones y sobre todo de forma concertada. Respecto a la protección pública hay mucho que hablar, yo pienso que hay mucho que hablar. El modelo de protección oficial vigente está más que agotado. Lo que ocurre es que tenemos que pensar que la política de vivienda no se puede basar en la estrategia de facilitar absolutamente el acceso a la propiedad, porque si no se nos van 1.000 millones de euros por ahí. Entonces, lo que han hecho, por ejemplo, Cataluña, de la calificación permanente, creo que es perfectamente razonable cuando hay una asignación de recursos, como ha habido de casi el 70%. Entonces tenemos que reflexionar el parque público. El parque público, os he hecho la radiografía, 14.000 viviendas más otras 5.000 promovidas por la empresa pública, y evidentemente el parque público que tenemos, que ha estado desatendido durante tanto tiempo, y venimos por aquí por Alicante a ver lo que tenemos del parque público, requiere pensar y requiere dialogar y requiere planificar y requiere recursos, porque evidentemente las relaciones de derechos y obligaciones del parque público, como citaba hace un momento Gaspar, son fundamentales, pero difícilmente, si no te sientas con el otro a hablar, vas a establecer relaciones. Si solamente apareces para darle el palo y no atiendes sus peticiones, y al revés, evidentemente no hay diálogo, y eso es lo que ha pasado con una parte importante del parque público, y que aquí con la directora del IGE vamos a dejarnos la piel, como se dice, para cambiar esa situación. El tema de promoción sobre suelos públicos, la gestión urbanística de vivienda protegida, que tendrá que ver con la planificación, el tema de la adquisición y expropiación de vivienda para parque público, o sea, la concertación propietarios, mediación, son temas que ya han dicho mis compañeros de mesa, y yo he puesto ahí un interrogante a la gestión de un parque público disperso. Creo que eso es algo que por lo menos en esta primera fase, hasta que nos vayamos prohibiendo recuperar un parque público de cierta estabilidad, el gestionarlo disperso tendremos que asumirlo de una manera más o menos inmediata, y bueno, tenemos que ver cómo optimizamos todo eso y cómo copiamos o cómo mejoramos mecanismos del mercado para mejorar la gestión pública de esas viviendas. Vale, voy acabando. El régimen jurídico efectivamente tiene que ser revisado, igual que el tema de los precios. No es posible que los precios estén al albur de la referente de los precios del mercado, como ocurrió en el 2008 en esta comunidad. Es decir, el mercado se ponía arriba
y entonces los precios de VPO tenían que subir porque se nos decía que teníamos que hacer accesibles las viviendas de protección al mercado, ¿vale? Ahí hay una diferencia, pero ahora que está bajado los precios del mercado un 40%, claro, todos dicen, es que el precio de la vivienda protegida está por encima del mercado. No tiene sentido, el precio de la vivienda protegida es un precio máximo, baje usted el precio de la vivienda, no espere que lo regulamos. Entonces, uno de los puntos más que el mercado no regula la vivienda, o no la regula en las condiciones adaptadas a la necesidad de las personas. Y el tema de rehabilitación, que como los que me conozcáis, pues el tema de la rehabilitación es muy sensible para mí, varios aspectos que hay que abordar. Hay un reto que tenemos en esta comunidad que es dialogar con los ayuntamientos para ver cómo instrumentamos las inspecciones técnicas de los edificios que generen actividades de rehabilitación, que creen conciencia que los vecinos deben tener los edificios en condiciones. Los sistemas de actuación de rehabilitación es importantísimo, y Gaspar sabe mi opinión al respecto. Creo que la rehabilitación con ayudas funciona si hay gestión por medio, si hay buena gestión, y en algunos casos inevitable o ineludible la gestión pública para ayudar a las comunidades de vecinos a sacar adelante esas rehabilitaciones. Mientras no nos concienciemos de que el arquitecto o el técnico estaba haciendo país, reconvirtiendo patatales en aprovechamientos teóricos, se debe poner a trabajar con los vecinos en el barrio, pues ese estatus no va a cambiar. Entonces tenemos que hacer un cambio de conciencia, porque efectivamente ahora no hay que ocupar tanto, ahora hay que gestionar lo ocupado, lo preocupado, y lo que tiene la Sareb y todos estos de suelos por ahí, que lo arreglen, ¿no? Pero sí centrarse en lo que es la ciudad existente. Y evidentemente los instrumentos de fomento y regeneración urbana, la LOTUB y la ley de las 3R son magníficos instrumentos, pero que estoy seguro que vamos a poder sacar punta para afinarlo en la aplicación en la Comunidad Valenciana. Y evidentemente un capítulo específico para la rehabilitación del parque público y la planificación de la intervención en el parque público, pensamos que sea necesario. El tema de calidad, en esta comunidad se ha dicho mucho de calidad y ha habido un excelente profesional que, digamos, ha jubilado hace muy poco, que ha trabajado el tema de calidad, pero falta el componente de la calidad hacia la función social. Es decir, tener una vivienda con 5 estrellas es perfecto, pero hay que ver qué vivienda mínima consideramos y qué condiciones de dignidad deben tener determinadas familias que están en situaciones de infravivienda. Por lo tanto, ahí esa perspectiva de la calidad hacia la función social, nueva construcción y mucho regular, y la vivienda existente, cómo instrumentar el tema de la conservación. Y evidentemente el tema de energía y construcción y urbanización sostenible, que va a ser otro de los puntales de esta legislatura. Protección al consumidor voy a pasar de largo, y evidentemente, como toda ley, tendrá un régimen sancionador, y poner en marcha planes de inspección, que aquí no hemos hecho un plan de inspección. Yo llevo 30 años en la Sanidad y no hemos hecho un plan de inspección en 30 años respecto a la vivienda protegida. Ni tan siquiera hemos controlado las segundas transmisiones de VPO, ni tan siquiera todos los notarios nos han notificado las segundas transmisiones, a pesar que están en la ley. Pero bueno, no es por un tema de notarios, o si no, sabemos los arreglos que se han hecho, ¿no? Bien, pues esto es un poco el flash. La semana que viene muchos de vosotros estaréis convocados para dar vuestras opiniones en esta fase previa de la ley, para, digamos, hacer un tejido de un primer avance o un anteproyecto de ley. Así que muchas gracias y... Muchas gracias, Alberto. Yo creo que aunque nos dieran la mitad de lo que se destinaba de degradación fiscal de vivienda para pagar el servicio público de vivienda, nos vendría fenomenal. Bueno, como nos hemos ido de tiempo, ha quedado suspendido el café. No es así, pero vamos a hacer un esfuerzo. En vez de media hora, por favor, hagamos 20 minutos. Ángel hará el esfuerzo de hacer 5 minutos menos o 3, porque lo que debemos de impedir es que no lleguemos al debate con el tiempo cumplido, y que la gente tenga la opción. Solo un apunte: el café es saliendo, subimos arriba, al piso de arriba. Esto se llama Puerta Ferrisa porque arriba, donde desayunaremos, veréis un resto de la antigua Puerta Ferrisa que separaba la parte cristiana. Estamos en la parte cristiana, que es hacia la izquierda, mirando la calle, y la parte musulmana, o Medina Lacuán, que era la parte de arriba. Y detrás del ascensor, cuando salgáis, veréis un resto de muralla. Era la muralla que cerraba al mar la ciudad iba hacia el castillo, y justo abajo, si bajáis, si tenéis un tiempo y bajáis, encontraréis una playa fósil, quiere decir que
estamos en un terreno ganado al mar en el 15, en el 16, en el 18, y si os asomáis a la playa veréis el Meliá, que fue ganado en el 20. Son diferentes apropiaciones del territorio, unas más especulativas que otras. Bueno, venga, vamos al desayuno. Gracias. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me gusta mucho. Sí, no te lo digo por...